Muy buenos amigos, hoy os vamos a enseñar algunos de los snacks más famosos de China. Eso es, esta semana he estado resfriado, lo notaréis en mi voz, así que hemos pensado que quizás era buena idea organizar una pequeña merendola con este magnífico surtido de productos de comida industrial que podéis encontrar en cantidad de tiendas y supermercados del país. Es decir, para este vídeo no os hemos traído la comida más rara que nos hemos encontrado, ¿no, Lele? No, no. Sino que son cosas que la mayoría de los chinos conocen de sobra y que a lo mejor hasta podemos comprar en las tiendas de alimentación de Europa o América dirigidas a la población con raíces chinas. Nosotros fuimos a un supermercado bastante grande para asegurarnos de poder comprar en un solo viaje todos los productos que queríamos enseñaros. Pero insisto en que lo que vais a vernos comer son cosas muy normalitas en la mayor parte de China. Bueno, pues vamos a empezar directamente y sin más rollos con el primero de los snacks. Las patas de pollo. ¿Qué te parece esta especialidad, Lele? Me encanta, es mi favorita. La primera vez que me ofrecieron este tentempié, me encontraba en un viejo tren y mis compañeros de viaje, muy hospitalarios ellos, dejaron que fuese el primero en probarlo. Pero como no tenía ni idea de cómo se comían, me metí las patas enteras en la boca, las mastiqué con huesos y todo y me las tragué mientras unos miraban alucinados y otros se partían de risa, porque en realidad lo normal es sacar las partes más duras de la boca, lo cual para nada supone una falta de modales. Si os animáis a probarlas, tened cuidado porque algunas son muy picantes, pero lo cierto es que tampoco están nada mal, sobre todo si van acompañadas de una cerveza local, con la que forman un combo ideal para combatir el aburrimiento en un largo viaje sobre raíles. Los amantes de la carne de ave también podéis deleitaros con los famosos cuellos de pato, una especialidad muy apreciada pero algo difícil de comer. A veces la gente en China lo que hace es usar una especie de guantes de plástico desechables para poder comer con las manos cuando están en el tren o en un espacio público, pero a nosotros no nos hace falta porque estamos en casa. Y si os parece que esto es muy normalito y queréis probar algo un poco más exótico, otra opción interesante son las lenguas de pato, también muy conocidas, aunque para mí esta es la primera vez que las pruebo. Oye, Lele, ¿qué es eso que tienes ahí? ¿Son caramelos? No, es carne de vaca seca. Es muy rica, pero un poquito cara. Efectivamente, la carne seca o las cecinas son un producto muy común y también bastante demandado, por lo que cotizan un poco más alto que el resto de las chucherías más habituales. Además, se supone que muchas de ellas son producidas en la región autónoma de Mongolia Interior, por lo que tienen un aire un tanto exótico, como si llegasen desde las lejanas praderas habitadas por los nómadas y sus rebaños. Bueno, después de tanta carne ya es hora de pasar al pescado, pero no os asustéis porque estos no son pezqueñines pescados en el mar o en el río, sino que se trata de especies criadas en piscifactorías que normalmente se fríen y que en este caso además vienen aderezadas con una salsa bien picante. Yo recuerdo que tuve una temporada que los comía a menudo, hasta que una vez me harté de ellos y prácticamente no los he vuelto a probar hasta hoy. Igual que ocurre con la carne, también es muy habitual encontrar productos de pescado seco, como estas tiras de calamar que se venden muy bien. A mí personalmente no me hacen demasiada gracia, aunque Lele se vuelve loca por ellas. Otro producto muy habitual en la sección de comida industrial es el tofu, que muchas veces viene en bolsas como esta y en diferentes colores. Nosotros hemos comprado la roja porque suele ser el color del picante y nos gusta mucho, pero los de otros estilos también suelen ser muy sabrosos y creo que son una buena opción si os da un poco reparo probar la comida con huesos o espinas. A Lele, por ejemplo, también le gustan mucho esta especie de palitos hechos con harina de trigo y recubiertos de picante, pero cuidado porque algunos de ellos queman demasiado incluso para ella. Muy bien, pues para poner la guinda final a esta comilona y despejar los sabores que se nos han mezclado en el paladar, vamos a comernos unos brotes de bambú y nos vamos a despedir al estilo panda, pero no sin antes daros las gracias a todos los que vídeo tras vídeo nos habéis animado a seguir con este canal. Abrazos desde China y hasta la próxima. Hasta el bambú pica, ¿no? Oh, yo no puedo. Todo pica, tío. Es que todo, casi todo lo que hemos comido pica, pero mucho, tío. Oh, yo no puedo. Bueno, pues para mí. ¿Ves?
luego.